Maestro. Cuarto segunda, cuarto cuarta, buen día, buenas tardes, Elisa Calabrese. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. I'm looking for the face I had before the world was made. En primer lugar, disculpen la pronunciación, este es el epígrafe del texto. De acuerdo al traductor de Google, quiere decir algo así: busco la cara que tengo antes de que el mundo fuera hecho, es decir, antes de que el mundo exista como tal, el hombre o la mujer quieren saber cuál es su verdadero rostro, quieren conocer su identidad, quieren comprender cuál es el sentido de su presencia en el mundo. Si bien es la intención de siempre, hoy espero ser más breve que nunca. Voy a desarrollar brevemente tres aspectos y medio en relación a la mirada de Borges sobre este texto y en realidad hacia la lectura global que hace de las dos partes del Martín Fierro. En primer lugar, Borges no estaba de acuerdo, vamos a decirlo así, siempre intenta uno simplificar la idea, ¿no? Borges no estaba de acuerdo con el Martín Fierro de la segunda parte. Entre otras cosas porque para él la literatura y lo social iban por caminos diferentes. Recuerden que hemos estado diciendo de manera casi permanente que dentro del marco del género gauchesco la literatura y la social o la realidad eran como las dos caras de la misma moneda. Para Borges la literatura no tenía nada que ver con lo social. Él pugnaba por una idea de la literatura que sea autónoma a lo social o a la realidad. Segundo aspecto, ustedes han visto que el Martín Fierro es un poema, pero Borges sostenía que más allá de la forma del poema, para él el Martín Fierro era una novela. El argumento, la historia que se desarrolla allí es una novela, entre otras cosas porque la novela es el género característico del siglo XIX, y si hay una característica distintiva de este género narrativo, la novela, es que el héroe se encuentra enfrentado con su entorno social. Repito, el héroe en la novela, como característica básica, está enfrentado, en confrontación con su entorno social, que es precisamente lo que cuadra, lo que se adecúa al Martín Fierro de la primera parte, pero no al Martín Fierro personaje de la segunda parte. En relación a este Martín Fierro de la segunda parte, me voy a valer de una idea bastante más contemporánea y que ya tiene que ver con el tercero de los puntos que les quería aclarar. Se nota mucho, ¿sí? Para Borges se notaba mucho la presencia del autor en este cambio tan radical que había tenido el personaje, si tomamos como parámetros el de la primera parte y el de la segunda parte. Se nota mucho la presencia del autor, o cómo el autor le impone al personaje su propia perspectiva ideológica, que es algo que en la primera parte también estaba, porque es una de las características del género gauchesco, pero apenas se intuía. Recuerden en aquellos momentos, luego de que Martín Fierro declara haberse convertido en una persona más mala que una fiera, y bueno, además de haberse convertido en desertor, se convierte en asesino, huye de la policía. Bueno, en ese momento crítico de angustia, él mira las estrellas, reflexiona en términos filosóficos que a nosotros nos llamaba la atención dentro de las costumbres típicas de un gaucho. Pero bueno, ahí se estaba intuyendo en la segunda parte esa presencia abrumadora, agobiante de la perspectiva ideológica del autor es más que evidente, y eso, por lo que acabo de decir, a Borges le molestaba. Yo le había hablado de 3 puntos y medio. El medio es una idea árida, pero me voy a arriesgar, como no me voy a arriesgar en el contexto de la lectura o análisis de este cuento. Tiene que ver con la idea del espejo, que es una idea muy presente en el conjunto de la obra de Borges. De hecho, en uno de los cuentos más famosos, él dice algo así como que los espejos multiplican y deforman la realidad. Insisto, siempre de manera general. Lo que intenta plantear para mí es que la realidad no es algo unívoco, que la realidad es manipulable, es construida de acuerdo al punto de vista de quien la mira. Por lo tanto, van a existir tantas realidades como personas la miren o la analicen. Para la manera tradicional, normal de pensar,
la ficción siempre se encuentra en un lugar de menor importancia en relación a la realidad. Lo que hace Borges con este juego de espejos, y piensen en el vínculo que se establece entre el personaje Martín Fierro y Cruz en el desarrollo de este cuento, es ponerlos en un plano de igualdad, ¿sí? Es tratar de quitarle consistencia al límite que separa la ficción de la realidad. Vamos a las actividades. Punto 1, tachá según corresponde y se le presentan dentro de un párrafo una serie de alternativas en relación a las cuales ustedes tienen que hacer una elección. Por ejemplo, el cuento de Borges, la biografía de Tadeo Isidoro Cruz, se relaciona con un acontecimiento de la vuelta, o sea, la segunda parte, o del gaucho Martín Fierro, la primera parte. Es decir, esta secuencia que tiene que ver con el momento en que, luego de haber matado a un negro y a otro tipo y de haberse convertido en desertor, Martín Fierro está huyendo y una patrulla militar lo va a poner preso. Esta secuencia ocurre en la primera parte o ocurre en la segunda parte. Las dos siguientes alternativas las voy a dejar, como diría Karina Olga, a su criterio. Dice, se relaciona con un acontecimiento de el Martín Fierro que está o no está narrado de la perspectiva del gaucho, porque en él se critica o no se critica la leva forzosa. Al respecto, lo que voy a decir es que hay una breve mención de un aspecto que nosotros lo hemos comentado en clases anteriores y que tiene que ver con la función penal que desempeñaba la leva. La leva es esta herramienta legal a partir de la cual el gobierno de ese entonces, ¿sí?, se llevaba, como han visto, a la fuerza, a los gauchos, a la frontera para pelear contra los pueblos originarios. Y el siguiente aspecto, a diferencia del texto fuente, se utiliza el estilo directo o indirecto, ya lo vamos a ver, y recupera o no recupera la lengua de los gauchos. Empezamos por la última. En donde se recupera la lengua de los gauchos es en la versión original del Martín Fierro, como hemos dicho tantas veces. Una de las características de la gauchesca es que se intenta imitar la manera de hablar de los gauchos. En el caso del cuento de Borges, hemos visto que no hay un intento por recuperar la manera de hablar de los gauchos, ¿sí? Hay un lenguaje que tiene otras características. Y el estilo directo o indirecto son dos formas de las que dispone un narrador para incorporar en su relato las voces de otros personajes. Cuando es el estilo directo, como lo vemos en la primera parte, fíjense, lo que hace el narrador es reproducir las palabras literales que dijo determinado personaje. ¿Cómo notamos que en determinado momento quien empieza a hablar es literalmente otro personaje y no el narrador? Con la siguiente señalización, los dos puntos y la comilla, ¿sí? Como dice en la primera parte, en el momento de la pelea crucial de este canto, tal vez en el corazón lo tocó un santo bendito a un gaucho que pegó el grito y dijo, dos puntos, comillas, ahí ya empieza a hablar el sargento Tadeo Isidoro Cruz. Cruz no consiente que se cometa el delito de matar ansí un valiente. Esas palabras las dijo literalmente Cruz, por eso se trata del estilo directo. En el caso del estilo indirecto se denomina de esa manera porque indirectamente el narrador da cuenta de lo que otro personaje dijo, pensó o en este caso comprendió. La marca no son los dos puntos y las comillas del estilo directo, sino una serie de verbos que se denominan del decir. Dijo que, pensó que, comprendió que. Por eso la elección que tienen que hacer ustedes en este caso, ¿cuál va a ser? En el cuento Borges utiliza el de estilo directo o el estilo indirecto. Respecto del punto 2, A, por ejemplo, lo único que les voy a decir es cuarto renglón del segundo párrafo, ¿sí? La multiplicidad de interpretaciones suscitadas por el Martín Fierro. Cuarto renglón, a partir del cuarto renglón del segundo párrafo, fíjense. El 2B les pide que busquen una parte en donde Borges cita casi literalmente versos del texto de Hernández, que es precisamente lo que acabamos de mencionar. En lugar del Cruz no consiente que se cometa el delito de matar ansí un valiente, Borges anota: Cruz arrojó por tierra el kepis, gritó que no, y bien, ven, gritó que,
Gritó que no iba a consentir el delito que se matara a un valiente y se puso a pelear contra los soldados. Respecto del 3A, ¿qué datos incluye el narrador para darle veracidad a la biografía? Fíjense que ahí está plagado de datos históricos, de datos de acontecimientos y de lugares que ocurrieron o existen en la realidad. Respecto de los puntos 3B, C y D, pueden confluir en una misma respuesta y lo único que les voy a decir es lo siguiente. Piensen que la deriva de Tadeo Isidoro Cruz presenta similitudes más que significativas con la del Martín Fierro. En un momento de su vida, por distintas circunstancias, él se convierte en asesino y consecuentemente en prófugo, a quien una partida militar lo va a buscar. Él, en lugar de huir, les da pelea, pero finalmente lo meten en cana. Y, como les acabo de decir, en lugar de meterlos en la cana, ¿sí?, lo incorporan al ejército. Me remito al texto. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento, el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Por eso fue que comprendió que el otro, el gaucho matrero, era él. Era su propia imagen reflejada a través del espejo invisible de la realidad. Hay quienes observan la realidad tal cual es y se preguntan por qué, y hay quienes imaginan la realidad como jamás ha sido y se preguntan por qué no. Está visto, y los ciegos lo ven, que cada persona contiene otras personas posibles y cada mundo contiene su contramundo. Esa promesa escondida, el mundo que necesitamos, no es menos real que el mundo que conocemos y padecemos. Bien lo saben, bien lo viven los aporreados que todavía cometen la locura de volver al camino, una vez y otra, porque siguen creyendo que el camino es un desafío que espera, y porque siguen creyendo que desfacer agravios y enderezar entuertos es un disparate que vale la pena. Bien lo saben los Tadeo Isidoro Cruz que, contradiciendo un destino que les quisieron imponer a fuerza de desprecio y desamor, se ponen a pelear del lado de los que tienen toda la de perder, porque saben que esa es una decisión por la que vale la pena luchar, porque saben bien que esa es una causa por la que, como diría Cruz, vale la pena jugarse el cuero. Abrazo.